Bueno, yo le puse esta palabra, mujeres empoderadas. ¿Eso? ¿Les gusta? ¿Pero empoderadas en qué? En el poder de Dios. ¿Amén? A ver, ¿cuántas mujeres empoderadas en el poder de Dios hay acá? Amén. Muy bien. Ahí están las empoderadas. Le puse este nombre como título llamativo, pero en realidad es para toda la familia, ¿sí? Es para el matrimonio. ¿Por qué? Estamos en este fin de semana especial, que se celebra el Día de la Madre, pero también se celebra el Día de la Familia, ¿o no? Se recuerda a la familia, se celebra esto, pero lo más importante de esto es reconocer que Dios pensó en familias. Dios, cuando nos creó, pensó en tener una familia, por eso somos hijos de Dios, por eso somos hermanos, tenemos el mismo Padre, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Y como Dios pensó en familias, también pensó que habitemos en familias, ¿sí? Es el plan de Dios que todos tengamos una familia. Si hoy estás soltero, hoy estás separado, divorciado, en algún momento va a llegar esa persona con la cual puedas completar esa familia. Mientras tanto estás completo en Cristo, no es que sos un ser... Esos que dicen media naranja, anda media naranja rodando y falta la otra mitad. No, estás completo en Cristo, ¿sí? Pero Dios pensó en familias. Y si Dios pensó en familias, ¿quién es el primer interesado en querer que se destruya tu familia? El diablo. ¿Por qué? Porque no quiere que la familia sea un eje de la sociedad. La familia es el eje de la sociedad. La sociedad se construye a través de familias, ¿sí? Y en esto quiero hacer énfasis porque ¿qué es una familia de reino? Nosotros tenemos familias, distintos tipos de familias. Tenemos familias ensambladas también, tenemos familias que funcionan, la familia tipo. Yo podría decir que tengo una familia tipo, ¿no? Porque, tipo, me sale la porteña, pero no. Una familia de 4 integrantes. Pero hay distintos tipos de familias numerosas, hay familias ensambladas, hay un montón de modelos de familia. Pero lo que vamos a recalcar hoy es la familia de reino. ¿Y qué es una familia de reino? ¿Una familia de reino es una familia perfecta? ¿Existen las familias perfectas? No existen las familias perfectas. Pero sin embargo existen las familias saludables. Las familias que funcionan, las familias que ponen los principios de Dios como base de su matrimonio, de su hogar, ¿sí? Familias saludables. Una familia saludable es una familia en la cual reinan los principios de Dios. Reina el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto del Espíritu Santo reina en una familia de reino, justamente. Si eso no está, es muy difícil que la familia funcione como Dios quiera. ¿Sí? Porque en algún momento, a corto, mediano, largo plazo, esa familia va a pasar por un montón de crisis que si hubieran puesto estos principios primero, no hubiera pasado por eso. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Tengo que ir rapidito porque me dejaron. Ahora los entiendo. Pero bueno, voy a ir rapidito porque quiero que reciban toda esta palabra. Entonces, es imposible que haya una familia que no tenga conflictos, pero el conflicto no significa que me agarro a piñas. El conflicto no significa que me pego o que me insulto con mi cónyuge o con la persona con la que vivo. El conflicto no implica la descalificación, ¿sí? Las familias tienen conflictos, pero el conflicto o discusión es una apuesta de ideas. ¿Sí? Es mi idea con la tuya y es ponernos de acuerdo. Por eso es importante tener los principios del reino. ¿Sí? Los conflictos van a venir, el tema es cómo los solucionamos. Van a venir porque vivimos en un mundo caído, van a venir porque somos seres pecadores, por más que hayamos sido redimidos con la sangre de Cristo. Nuestra naturaleza quiere prevalecer. En los matrimonios está mucho esto de la lucha de poderes, mi razón, tu razón. Lo que yo quiero, pero lo que vos querés. Hay mucho egoísmo. Entonces, cuando reinan los principios de Dios, las cosas funcionan mejor. Mientras no reinan los principios del reino, va a haber muchos conflictos, muchos gritos, muchos enojos, muchas cosas que no agradan a Dios. Pero bueno, dando esta breve introducción, te quiero hablar de una mujer empoderada, empoderadísima, que está en la Biblia. ¿Sí? Esta mujer era una mujer que no podía tener hijos. Esta mujer era una mujer que era estéril
esta mujer estaba casada, sin embargo Dios no le había dado hijos, y esta mujer tuvo que pasar un proceso durísimo para que Dios pueda llegar a responder su oración, ¿sí? Esta mujer se llama Ana, y la historia está en 1 Samuel, del 1 al 10, capítulo 1, versículo 1 al 18. Lo vamos a leer rápido. Dice, Elcana y su familia. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Sufla, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Ya empezamos mal. Todo mal. Pero bueno, en la cultura de la época se valía tener 2 esposas. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué llorás, Ana?, le preguntó Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Pará, Elcana. O sea, ¿quién sos? Bueno, deseo que todos tengan la autoestima como la tenía Elcana, porque un hombre sano. Seguimos. Oración de Ana por un hijo. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó Ana. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Por qué digo que Ana era una mujer empoderada? Ana sabía dónde ir a buscar esa respuesta. Ana sabía que en la presencia de Dios, en ese lugar de rodillas, derramando su corazón, derramando su angustia, ella iba a encontrar la respuesta a lo que estaba necesitando. Dios no le iba a fallar. Ella sabía que el único que podía ayudarle era Dios. Y es por eso que ella hace una promesa. Le dice, si vos me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Y como señal, será un nazareno, será un hombre que no se cortará el pelo. El significado de Ana significa mujer llena de gracia. ¿Sí? Nada es casualidad. El nombre de ella es una mujer llena de gracia. En ese momento, lo que veíamos era dolor, era angustia, pero años después, ella iba a manifestar e iba a recibir esa gracia de Dios. Una mujer llena de gracia. Porque Dios restauró, multiplicó, hizo un montón de cosas que no se les voy a spoilear, ahora se las voy a contar. Ana quería tener un hijo no para su orgullo, sino para dejar un legado. Y hoy te quiero nombrar algunos atributos de Ana, ¿sí? Porque hoy vemos esta historia y vemos una mujer que estaba afligida, que estaba triste, que hasta ahora lo único que tenía era una promesa, pero que ella creyó esa promesa, era una mujer llena de fe. El punto número 1, para los que anotan, Ana cambió la aflicción por la oración. ¿Sí? La aflicción de su espíritu, de su corazón,
fue a la presencia de Dios en ese templo y derramó ahí toda su aflicción. Muchas veces nosotros estamos tristes, angustiados y nos quedamos con esa angustia, con ese dolor, con ese problema y no vamos a la presencia de Dios a decir, Dios, necesito que vos cambies esto. Ana hizo eso. Uno de los primeros pasos que ella tomó, una de las primeras decisiones que tomó, cambió su dolor por oración, cambió su aflicción por oración. Ana estaba en un proceso eterno, durísimo le parecía, pero sin embargo ella hizo lo que tenía que hacer. No solo eso, ¿sí? En el versículo 6 de esto mismo que leímos recién, decía que Penina, o sea, la otra, se burlaba de ella, se mofaba de ella. Dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo y en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Penina, lo único que tenía de Elcana era hijos. No tenía el amor, porque la Biblia no nombra que tenía el amor de Elcana. Elcana dice que amaba a Ana, pero que Penina le había dado hijos. Entonces era como, lo único que tenía era hijos. Y Penina se mofaba de ella. Entonces a veces hay procesos que parecen eternos, que parecen largos. Hay procesos que estamos pasando nosotros en nuestra vida que decís, ¿cuándo se va a terminar esto? Nosotros en algún momento les hemos contado que el año 2023 para nosotros fue una tras otra, una mala tras otra, no una buena tras otra. Íbamos como de mal en peor en varias cosas y yo decía, Señor, pero ¿estás seguro que es con nosotros? O sea, ¿no te estarás equivocando? Y ese proceso nos ha literalmente hecho polvo para que el Señor vuelva a darnos su forma que quería, o sea, la forma que Él quería para nosotros en este año, para lo que iba a venir. Pero mientras tanto el proceso hay que pasarlo. ¿A cuántos les gusta pasar procesos? El que le gusta pasar procesos, que me diga cómo lo hace. Porque es durísimo. Y por lo general los procesos no sabes cuándo terminan. No sabes de qué manera van a terminar. Solo te queda confiar. Pero para la gloria de Dios solo te queda confiar. Y confiamos en la persona o en el ser más maravilloso y supremo que puede terminar ese proceso. ¿Amén? Ana cambió la aflicción por oración. Ana estaba en ese proceso. Ana pasó años, porque la palabra dice, año tras año iba al templo. Año tras año iba a ese lugar. Año tras año era burlada por Penina. Año tras año ella iba llorando y volvía y no quería comer. Año tras año. Yo no sé cuánto está durando tu proceso. Lo que sí sé es que si cambias la aflicción por la oración, Dios te va a responder. ¿Amén? Sumado a esta burla de Penina, ¿qué hizo Elí, el sacerdote? Le dijo, borracha. Le dijo, ¿qué venís al templo borracha? Es como que alguno de ustedes viniera ahora con una petaquita acá. No la saquen, por favor. Si no, les voy a decir como Elí. Pero Ana estaba siendo humillada en ese proceso. Los procesos nos humillan. Los procesos están para justamente llevarnos a hacernos polvo y volver a la forma que Dios quiere, pero y a veces nos quedamos en ese proceso. A veces nos quedamos en esa meseta y no salimos. ¿Por qué? Porque también es una decisión tener que salir de ese lugar, de ese proceso. Dice 1 Samuel 12, del 12 al 18, le dice, ¿tenés que venir borracha? Le reclamó. No, Señor, respondió ella, no he bebido nada. Y termina diciendo, ve en paz entonces, porque el Señor de Israel te concederá lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo. Ana en ese momento, cuando Elí primero la atacó, pero después le dijo, perdón, me equivoqué. Entonces, como estás haciendo las cosas bien, anda en paz porque Dios ya te respondió lo que le estás pidiendo. ¿Y ella qué hizo? Creyó. Ella creyó la palabra. Creyó la palabra que le estaba dando Elí. Creyó la palabra y se fue en paz. Se fue confiada. Punto número 2. Ana fue fiel al cumplir el pacto que le había hecho a Dios. ¿Está acá? Sí. ¿Cuál era el pacto que le había hecho a Dios?
Que iba a tener un hijo y que ese hijo lo iba a devolver. Resulta que Ana tuvo un hijo al tiempo y ese hijo se llamó Samuel. ¿Sí? Samuel, acá viene la historia de Samuel. Samuel fue el hijo de la promesa que Ana le hizo a Dios y que Dios cumplió en ella. Fue el hijo de la promesa, un hijo de una oración respondida. Dice en 1 Samuel 2:23, así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino, como era la costumbre. Después del sacrificio, llevaron al niño a Elí, al sacerdote, al mismo sacerdote que la vio llorar a ella. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es ser personas que cumplen sus promesas. Muchas veces nos pasa, como humanos, como familia, que le prometemos algo a Dios. Señor, si me das esto, te prometo que... ¿Y cuántas veces cumplimos? Te prometo que si me das esto, vengo a orar todos los sábados a las 6 de la mañana. Te prometo que si me das esto, me caso. Te prometo que si me das esto, no falto nunca más y te empiezo a servir. Y queda en promesas, queda en palabras. Gracias a Dios y su gracia y su misericordia, eso se renueva cada día. Y a veces nos abusamos de la gracia, pero el Señor no toma juicio de eso, por ahora. Pero llega un momento que nosotros fallamos en nuestra palabra. Y cuando fallamos en nuestra palabra, los que somos padres, también estamos enseñando a nuestros hijos a fallar en la palabra. Estamos impartiendo que hagan eso. ¿Sí? Cuando mentimos, nuestros hijos aprenden eso también. Tenemos que ser familias íntegras, que cumplen lo que prometen, que hablan y dicen la verdad. Ana sembró integridad en la vida de Samuel. Ana sembró una vida de servicio, una vida de fe. Y extra eso, Ana sabía qué hijo tenía, porque Dios se lo había dado. Dios le había hablado que iba a tener un hijo y que lo iba a servir a él. Y acá Samuel significa Dios escucha, o al que Dios escucha. ¿Sabés vos que le pusiste nombres a tus hijos? ¿Cuál es el significado del nombre de tu hijo? Bien, si sabés el significado, gloria a Dios, si no lo sabés, búscalo. Caleb significa guerrero fiel, tenaz, impetuoso, y posta, que es así. Lo ven a Caleb y es serio, es tajante, es blanco, es negro. Una compañerita le dijo, te voy a invitar a un té de Halloween que voy a hacer el sábado. Y él le dijo, no, Halloween no, porque esas cosas no le gustan a Dios. A Jesús no le agrada. Y vino la mamá a decirme, Caleb le dijo eso y nosotros rezamos a Jesús. ¿Ves el mismo Jesús? Ya le puso la duda. Y mira, le digo, mi hijo sabe que nosotros celebramos la luz, que no celebramos la muerte, que celebramos la vida. Entonces, a nuestro hijo también le enseñamos desde chiquito. Esas son las vacunas que le ponemos desde casa para que él se pueda defender. Entonces, la mamá me vino a decir, no es que no lo querramos invitar, pero me dijo que esto, que el otro. Desde sala de 3 son compañeritos, así que hace 4 años le venimos diciendo, Halloween es una fiesta para los muertos. Papá, mamá, si ustedes no saben qué significa Halloween y piensan disfrazar a sus hijos, por favor, averigüen. Averigüen, porque ustedes están, al ponerle un disfraz ese día para que vaya a celebrar algo inocente, usted está entregando a su hijo. A las tinieblas, a la oscuridad. Así que, ojo, no se dejen llevar por la cultura de este mundo, porque la cultura de este mundo quiere destruir su matrimonio, su familia, sus hijos, quiere destruirnos. ¿Sí? Entonces, averigüen, no se dejen llevar por las modas. ¿Sí? El mundo está corrompido, por eso nosotros, las familias de reino, tenemos que ser familias fuertes, porque si somos familias fuertes, crecerán hijos fuertes. Y si crecen hijos fuertes, el día de mañana, ellos no tendrán que sanar las millones de cosas que sanamos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ustedes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, así como Ana tiene la responsabilidad. Y así como Ana, ella sabía quién era Samuel. Samuel era Dios habla, Dios escucha, Dios responde. Ustedes saben el nombre de sus hijos, pero muchas veces de nuestras bocas no salen palabras de bendición.
De nuestras bocas salen descalificaciones, salen insultos, salen palabras que hieren. ¿Sí? Un golpe físico se cura, se cicatriza, pero las heridas en el alma y en el espíritu que los padres provocan en los hijos tardan años. Años. Ustedes están profetizando el mal cada vez que descalifican a sus hijos. ¿Sí? Entonces, ojo, porque el diablo usa su boca. ¿Sí? Así como Dios la usa para bendición, el diablo la usa para maldición. Ojo con lo que hablen. Familias cristianas, ¿cómo van a decir malas palabras? Sí, acá no las dicen capaz, pero van a su casa y es una letrina. Entonces, seamos sabios con lo que hacemos con nuestra lengua. Nuestros hijos son portadores de bendición, portadores de vida, portadores de palabra. Son promesas. Nuestros hijos son promesas. Ojo lo que les hablemos. Desde el vientre, desde la panza, ¿escuchan? El espíritu de nuestros hijos no tiene edad, nuestro espíritu tampoco tiene edad, nuestro cuerpo físico tiene edad. Entonces, ¿qué le estás declarando a tu hijo o a tu hija? A los que son papás. ¿Qué le estás declarando a tu cónyuge? ¿Qué estás declarando para tu futuro esposo, tu futura esposa? ¿Qué estás declarando para tus futuros yernos, nueras? ¿Qué estás declarando? El tiempo pasa rápido. Yo miro así, mi hijo pasa a 2º grado. Pero si ayer lo tuve. Pasa rápido el tiempo. Ojo con lo que estemos declarando. ¿Sí? No descalifiquemos a nuestros hijos. No los sentenciemos, no los marquemos para mal. Hablemos palabras de vida. Si nos hemos equivocado, esta es la noche para pedir perdón y para cambiar las cosas que hicimos mal. ¿Sí? El Señor quiere traer luz a sus vidas para que empecemos a hablar lo correcto. Amén. 3. Ana fue fiel a Dios como madre, llevando a Samuel al lugar correcto. Dice la palabra que Ana lo llevó, aproximadamente a los 2-3 años, lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí. Calculo que sería esa edad porque el destete se hace a esa edad. Lo llevó y lo dejó como lo había prometido. Y una vez al año ella iba a ver a su hijo, le llevaba la ropa, hacía lo que tenía que hacer como mamá, pero lo llevó al lugar correcto. Ana fue fiel a Dios como madre, llevando a Samuel al lugar correcto. Y vos, mamá y papá, ¿a dónde estás llevando a tus hijos? Yo les quiero poner este ejemplo porque es algo que pasa. Capaz que no pasa en esta iglesia, pero pasa en otras iglesias. Les pongo un ejemplo, a ver. ¿Quién de acá dejaría que su hijo de 11, 12 años fume delante de ustedes? Le vuelo. Así me harían a mí, te digo. Nunca lo intenté igual. Nunca lo intenté porque ya sabía. ¿Quién dejaría que sus hijos coman hamburguesas todos los días? ¿O que tomen alcohol delante de ustedes? No, 11, 12 años. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Quién dejaría que sus hijos miren tele 24 horas al día? Nadie. Bueno, pasa con muchos papás de hoy, papás cristianos, que no, mi hijo tiene 10, 11 años, como se puede quedar solo en la casa, no lo traigo al culto. Se queda en casa. Entonces, vos, papá y mamá, no estás siendo responsable. Si no dejarías que eso, fumar, comer cosas que no son saludables, mirar tele todo el día, si vos no le darías eso, el no traerlos a la casa de Dios también es un daño. Tus hijos tienen que estar acá congregándose con vos. De 3 a 11, 12 años tienen que estar en la escuelita, porque es la palabra adaptada para ellos. Entonces, cuando no traemos a nuestros hijos a la casa de Dios, después no nos quejemos. No, que me agarró la droga, que me agarró el vicio, que me agarró esto, que se quedó con este, que anduvo con el otro. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos responsables. Nuestros hijos tienen que estar en la casa de Dios. ¿Cómo los obligás a ir a la escuela y no los obligás a venir a la iglesia? ¿Qué es más importante la escuela? Yo soy docente, no tengo nada contra la escuela, todo lo contrario. Pero ¿por qué a veces permitimos ciertas cosas con la casa de Dios y con otras cosas no somos permisivos? ¿Por qué? Entonces, ojo, porque Dios nos va a demandar todo esto que hacemos, ¿sí? Ana marcó el destino que Dios tenía para Samuel, ¿sí? Algo que me gusta pensar es esto, y también te lo quiero compartir, que a veces también se lo compartí a las chicas. Yo no sé, madre, de quién soy hoy por hoy. Es decir, Caleb hoy tiene 6 años, Gracia tiene 4. Desde la panza han sido
Dios nos ha hablado para sus vidas. Yo sé que Caleb va a ministrar en sanidad, porque así lo recibimos de parte de Dios, que Gracia es una adoradora profética, y tenemos que prepararlos en eso, ¿no? No es que así de golpe, no, tenemos que incentivarlos, motivarlos. Cuando yo me siento mal o me pasa algo, le digo a Caleb, hijo, ora por mí. Él viene y ora por mí. Cuando Gracia se siente mal, mamá, me duele el dedo, ora por mí, me dice. Y es una forma de poner en práctica esta palabra. Gracia, si la ven, va a estar bailando de allá a la punta hasta la otra punta. No para. Pero lo estamos preparando para eso. Pero a mí me gusta pensar esto de, yo no sé si mañana mi hijo va a ser el próximo Marcos Brunet, el próximo Anacondia, el próximo presidente de la nación. Yo no sé a quién tengo en mi casa. Y vos tampoco sabés a quién tenés en tu casa. Por eso tenés que prepararlos. Por eso tenés que prepararlos, educarlos, instruirlos en la palabra. ¿Amén? Digo estos nombres que son famosos, pero hay un montón de gente que no es famosa y que sirve a Dios y que ministra la palabra y que son hijos de Dios, no solo en lo eclesiástico, sino también en lo profesional. Hay que afectar la cultura, hay que ser profesionales, hay que afectar de la iglesia para afuera también. Entonces, ¿a quién vas a preparar? ¿A quién estás preparando en tu casa? ¿Al próximo adicto o al próximo hijo de Dios que va a impactar las naciones? ¿A quién estás preparando? Entonces tenemos que ser más astutos, más audaces en eso, porque el enemigo nos roba así. Ya en un minuto a otro le dijimos, pero vos qué sos, y ya está. Ya lo marcamos para mal. Samuel fue sacerdote, fue juez, fue profeta, él fue intachable. Su mamá sabía que él iba a ser un hombre íntegro y para eso lo dejó en el lugar correcto, en la casa de Dios. Veíamos The Chosen, la temporada 4, tremenda. Está libre para ver, no hicimos plagio, nada. Te bajás la aplicación y está. Y hablaba de la historia de, bueno, en Chosen le dicen Isabel, pero es Elizabeth, depende de la versión de la Biblia que leas, que fue la mamá de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primo de Jesús y él vino a preparar el camino para cuando venga el Mesías. El capítulo está espectacular, pero si leen la Biblia incluso les van a decir que Juan murió cumpliendo su propósito. Juan nació para preparar el camino del Mesías y él murió decapitado, pero murió cumpliendo su propósito. O sea, su mamá, cuando estaba embarazada de él, en la cultura tenían que seguir, el papá se llamaba Zacarías y tenían que ponerle el nombre del padre. Viste que algunos se acostumbra todavía, ¿no? Bueno, nuestros hijos no, pero ahí la mamá, la hija, la nieta, la bisnieta y así sucesivamente, se le pone el nombre. A Juan le tendrían que haber puesto Zacarías, pero la mamá dijo, no, Dios me habló. Dios me dijo que él se tiene que llamar Juan. Y no le importó lo que dijera el resto, él se llamó Juan. Fue Juan el Bautista, fue el que bautizó a Jesús, fue el primo, fue el que le marcó el camino, fue el que le cantó las 40 a Herodes en ese momento diciendo, vos estás en adulterio, estás haciendo todo mal, no le importó nada. Esta mujer marcó la vida de un hombre que iba a preceder el camino del Mesías. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué somos mujeres empoderadas también? Tenemos el poder de Dios para marcar la vida de nuestros hijos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba, mami te amo si estás mirando, a mí me pasaba que cuando mi mamá estaba mal en casa, se enojaba, pasaba algo, se pudría todo. Mami está mal, mami está enojada, mami está desanimada, lo que sea. Las mamás marcan el ambiente espiritual de la casa. Las mamás, el papá puede estar enojado, sí, no pasa nada, se va a la pieza, se pone a mirar tele, qué sé yo. Pero la mamá no, se enteró toda la casa, los vecinos, la familia, mandaste WhatsApp, audio, todo, no sabés lo que me hizo. Cuando la mamá marca el ambiente espiritual de la casa, ¿empoderadas en qué estamos? ¿En la palabra de Dios, en las promesas de Dios o en lo que el diablo quiere que hagamos? Algo que también muchas veces me ha marcado, en especial cuando fui mamá. Nosotros servimos a Dios, no sé, desde siempre. Pero cuando nacieron los chicos, sincérense en los papás. Cuando tuvieron hijos, ¿quién no pensó en dejar de congregarse por un tiempo? Los pibes se portan
re mal. Señor, yo te amo, vos sabés que yo te amo, pero no me lo banco más, cómo se porta, que me salta por la cabeza, que me pide el celular, que me pide la comida, que me pide... En especial de los 2 a 3 años, que son imparables. Hasta que llegan a la escuelita, bendito día que cumplieron 3 años, que van a la escuelita. Son imparables. Entonces digo, no, andá vos, voy yo. ¿Qué? Y está mal eso también, ¿sí? Porque si nosotros no criamos a nuestros hijos en el lugar correcto, ellos se tienen que adaptar a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Sí? Y esta placa es fuerte, pero quiero que lo tomes de la manera que Dios quiere que la tomes. ¿Y cuántos de nosotros le pedimos hijos a Dios? Nosotros le pedimos a Caleb. Caleb es nuestro bebé arcoíris. Él nació después de una pérdida. Nuestro primer embarazo lo perdimos. Y cuando nació Caleb, era como, wow. Los mayores miedos los tuvimos cuando nació Caleb. Y las mayores alegrías también lo tuvimos cuando nació Caleb. Pero cuando nació Caleb, era no, que estoy cansada, que no duermo, que acá, que allá. Y el Señor me dijo así, claro, se apagó la pantalla, no importa. Me dijo, que tu bendición no se transforme en tu maldición. ¿Por qué? Porque yo quería tomarme un tiempo sabático o quería quedarme durmiendo 24 horas. Entonces mi bendición, el regalo que Dios me había dado, lo que tanto le había pedido, me iba a alejar de Dios y del servicio a Él. Entonces que mi bendición no se transforme en mi maldición, lo que me aleje de Dios. Y esto te quiero compartir, te quiero impartir esto. No dejes que la excusa de los hijos te aleje del servicio a Dios, te aleje de la casa de Dios, te aleje de congregarte, te aleje de servir. Miren, si hay algo que le agradezco a mi mamá, porque venimos de un hogar disfuncional, en mi hogar hubo infidelidad, hubo engaño, o sea, en mi hogar, en el hogar de mis papás, ¿no? Cuando yo era chica, era difícil la convivencia en casa. Pero mi mamá, cuando conoció al Señor, ella empezó a servir al Señor. Yo recuerdo, mis recuerdos de infancia, los más lindos que tengo, es 4 o 5 años yendo a la iglesia en colectivo, 2 o 3 horas en Buenos Aires, calor, frío, lluvia, truene, lo que sea, íbamos a la iglesia todos los fines de semana, sábado, domingo, a veces en la semana, porque había la escuela bíblica, después estaban las células de hogar, había un montón de cosas, de actividades, pero íbamos todos los días que teníamos que ir y mi mamá era ujier, era servidora. Entonces ahí aprendí a servir. Para mí es normal y es habitual servir. Es habitual, es más, ¿le cuento un chisme? Allá en la iglesia que yo iba, una iglesia muy linda, pero los ujieres limpiaban los baños. ¿Te acordás que te dije un día? Entonces una vez me preguntaron, ¿y qué es el ujier? Y el que limpia los baños, le digo. Y para mí era, ahora no, tenemos servicio de limpieza acá, pero si lo tienen que hacer, lo hacen, ¿no? Pero era como, era habitual, era llegar 2 o 3 horas antes del culto, limpiar el templo, limpiar los baños, preparar todo para cuando sea la hora del culto. Era eso, el servicio era eso. Mis hermanas lo mismo. Yo soy la más chica de 5, mis hermanas mayores, ellas servían a Dios también. Y servían apasionadamente, servían en la escuela bíblica, cuando había campañas que había que hacer los decorados y todo, ellas estaban ahí. Ellas también han enseñado a servir a sus hijos, han enseñado a amar a Dios. Yo he aprendido eso, pero si mi mamá no me hubiera llevado, yo no lo hubiera aprendido nunca. Yo he dormido no sé cuántas veces en los bancos de la iglesia, y no eran estos acolchonaditos. Eran durísimos, con los mosquitos que te mataban, que te destrozaban. Pero eso he aprendido y a mí no me mató eso. Entonces, a sus hijos tampoco les va a hacer daño. A mis hijos no les va a hacer daño. Muchas veces nosotros levantamos a los nenes a las 7 para llevarlos a la escuela. Y a veces los sábados que venimos a orar también los levanto a las 7. ¿Por qué no van a poder venir a orar a las 7? Si los tenés que llevar al médico, ¿no los levantás a las 7? Entonces, tenemos muchas excusas y muchos argumentos y usamos de excusas a nuestros hijos para no servir, para no comprometernos, para no venir. Entonces, ojo, como les decía que aprendí en casa, Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. O sea,
O servís a Dios, o servís a tu trabajo, o servís a la empresa, o a alguien servís. Sos esclavo de alguien. Yo prefiero ser esclava del Señor Jesucristo, que me salvó la vida, que me dio una familia, que me dio un propósito, que me dio un destino. Si te negás a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y quiero que lo declares. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Amén. Yo voy a servir al Señor. Yo voy a servir al Señor. Mi familia va a servir al Señor. Mamá, papá, depende de vos que tus hijos echen raíces en el reino. Hoy por hoy hay muchos de sus hijos que están itinerantes. Van y vienen. Van a la iglesia un día, vienen cuando tienen problemas, cuando Dios se los soluciona se van. No echaron raíces, porque quizás sus papás tampoco echaron raíces. Entonces, tengamos cuidado, ¿sí?, de lo que estamos haciendo. Hay mamás que están criando a sus hijos solas, ¿sí? Hay mamás que hoy son mamás solteras, mamás que están separadas, mamás que les toca criar sus hijos solas. Y es re difícil, la verdad que es admirable, porque a veces nosotros siendo dos nos cuesta, criarlos solas es un trabajo extra, pero sean como Ana. Ana cambió su aflicción por oración, cambió su dolor por lo que iba a venir, algo bueno iba a venir. Entonces, cambia tu aflicción por la oración. Y por último, Ana obedeció y por consecuencia Dios la bendijo y multiplicó. Dice la palabra en Samuel 2:21, entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Le puse así esta palabra porque la idea es que nosotras las mujeres nos demos cuenta de qué lugar ocupamos, pero que ustedes también, varones, ustedes son cabeza de hogar. En esta historia nos cuenta que Elcana le dijo, pero yo no te valgo más que 10 hijos. Elcana después le dijo, pero yo no te hago. Elcana, y acá un tironcito de oreja, Elcana veía el dolor de su esposa, veía la aflicción de su esposa, veía lo que le estaba pasando. Era re buen hombre, todos los años iba a dar ofrendas, daba buenas ofrendas, él amaba a Ana, pero Elcana no intercedió ante Dios por ella. Elcana se quedó cómodo. Y hoy muchos maridos están acá cómodos, no intercediendo por sus esposas, dejando que su esposa críe a sus hijos en la palabra, dejando que sus esposas ministren a sus hijos. Y ustedes no están cumpliendo el rol que Dios les dio, de cabeza. Después quieren que los honren, que los amen, que los respeten. Bueno, pero hay también una siembra que dar. Muchos quieren cosechar sin sembrar. Y hoy Dios te está diciendo, vos también tenés que empezar a sembrar en ellos. Papás de nenas, ¿a vos te gustaría que tu hija tenga un marido como vos? Mamás de varones, ¿a vos te gustaría que tu hijo tenga una esposa como vos? ¿Como vos como mujer, como vos como esposa? Hay que pensarlo eso. Hay que pensarlo. Entonces, Elcana era tremendo, re bueno era. Pero no tomó el rol que Dios le había dado en ese momento. No intercedió por su esposa. No se puso las pilas y dijo, yo voy a clamar por el dolor que ella está sufriendo. Elcana estuvo cómodo. La llevaba una vez al año, como hoy vienen al culto una vez por semana. Capaz que dan alguna ofrenda. Pero después no hace más nada. Entonces, hombres, es hora de despertar en eso, de ocupar el lugar que Dios les da. Esto quizás no es para todos, pero el que le quepa el poncho, que se lo ponga. ¿Amén? No codeen, esposas, no codeen, Pacten. ¿Sí? Muchos de ustedes ven el dolor de sus esposas y no hacen nada. Muchos de ustedes ven el esfuerzo de sus esposas y no hacen nada. Entonces, es hora de que dejen de procrastinar, es hora que dejen de postergar y es hora que tomen el rol que Dios les dio. Ustedes son cabeza, ustedes no son cualquier cosa. ¿Sí? Si Dios los destruye a ustedes, destruye todo para abajo. Sí, perdón, si el enemigo los destruye a ustedes, por consecuencia destruye todo lo que viene abajo. ¿Se entiende? Así que hay que volver a tomar ese lugar.
¿sí? Hay un rol que tenés que cumplir vos, varón. Amén. Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste y de lo que no hiciste también. Pero sin embargo, Ana tenía todas las excusas para no hacer nada, porque el marido no hacía nada extra, pero ella dijo, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Así que si tu marido no lo hace, mujer, no es la excusa. No, por culpa de mi marido, no. Ni tu marido, ni tus hijos, ni nadie. Vos sos una mujer empoderada en el poder de Cristo. Tenés que hacer lo que Dios te mandó que tenés que hacer. Listo. Fin, diría Adorni. No hay vuelta atrás. Ana no dejó de creer. Ana no dejó de pelear por su familia, por su herencia, por lo que Dios iba a darle. Quizás hoy estés luchando con tu matrimonio, tus hijos, pero hoy es el día de que vos creas y que te levantes a clamar por eso que Dios tiene para vos, para tu familia, para tus hijos, ¿sí? Muchos de nosotros hoy incluso estamos quizás con dolores, con angustias, con problemas emocionales, con depresión, porque venimos de familias disfuncionales, ¿sí? Mis papás se separaron cuando yo era muy chica, entonces yo nunca vi a mis papás darse un beso. Entonces, para mí, cuando veía a mis compañeros, cuando entendía un poco más, tenía 10 años, veía a mis compañeros que tenían sus papás juntos y yo decía, ¿pero cómo los papás viven juntos? Porque para mí era normal ver papás separados, que no duerman juntos, que no se besen, que se peleen. Era normal eso. Dios tuvo que transformar mi mente. Dios tuvo que transformar mi identidad. Después de años, cuando tuve la edad de ya ponerme de novia y demás, dije, este no lo quiero como padre de mis hijos. Está bien pero no, como padre de mis hijos no va a funcionar. Y ahí era como que yo también me daba cuenta, no es. La persona sí, quiero un hombre que ame a Dios, que sirva a Dios, que podamos servir juntos. ¿Sí? Acá le quiero hacer una mención chiquitita, soltero, soltera, separado, divorciado. Hoy tenés una carta, ¿sí? Esta carta se llama elección. Hoy tenés el poder de elegir con quién te vas a casar, ¿sí? No la desperdicies, no la desaproveches, porque todos te van a decir qué lindo que sos, qué linda que sos. Pero cuando te casás, las cosas cambian. Entonces vos tenés que decidir, tenés que buscar consejo, tenés que buscar la guía del Señor. Si estás acá es porque querés una familia de reino. ¿Y sabés qué? Dios es el primer interesado en que tengas una familia de reino. Él quiere darte ese anhelo de tu corazón, pero sé sabio, sé sabia, busca consejo, pedí guía. En la multitud de consejos habita la sabiduría. Así que vos podés elegir, no te equivoques, no te apresures. El enemigo es el especialista de que vos hagas de soltero cosas de casados. ¿Se entiende? Es especialista en que vos de soltero hagas cosas que tenés que hacer de casados. Y que de casados no quieras hacer nada. ¿Se entiende, no? Porque el enemigo quiere destruirte. Entonces no te apures. Pensá, hablá, buscá ayuda. Elegí bien, porque una vez que te casás, no hay devolución. Iba a decir esa, pero quedaba mal acá. No hay devolución, es una puerta que se cerró. No podés volver atrás. ¿Sí? Si volvés atrás, sabés que hay un matrimonio que se rompe, una familia que se rompe, 2 personas van a quedar por la mitad, porque cuando nos casamos nos hacemos uno. Después hay un proceso de restauración y de sanidad, pero cuesta. Y a vos casada, casado, si dejas de luchar hoy por tu matrimonio, nunca vas a ver las respuestas por lo cual oraste tanto tiempo. ¿Sí? No dejes de pelear por tu familia, por tu matrimonio. Dios va a responder, Dios está respondiendo. Amén, pero si abandonás hoy tu familia, no vas a ver esas respuestas. Así que no abandones esa casa, ese matrimonio. Busca ayuda. Estamos en el año de la restauración, de la restitución y del derramamiento. ¿Cómo no va a haber salida para tu familia? ¿Cómo no va a haber salida para tu matrimonio, para tus hijos? ¿Cómo? Si tenemos un Dios que es todopoderoso y nos dio encima esta palabra. Estamos en el año. Amén. Así que te animo a que sigas declarando: mi casa y yo serviremos al Señor. Hay una imagen que dice: si no venís de una familia feliz, hacé que una familia feliz venga de vos. Rompe el ciclo. ¿Sí?
Hacé que una familia feliz venga de vos. Quizás yo no vengo de una familia perfecta, pero yo estoy empecinada en que mis hijos crezcan en un hogar saludable. Con Guille nos casamos para eso. Ya en diciembre cumplimos 11 años. Yo le digo, si llegamos hasta acá, ya está. Porque sí, el matrimonio es difícil. Es difícil. No es un cuento de hadas. Pero justamente necesitamos a Cristo. Necesitamos los principios del reino para poder seguir adelante. Todos los días. Todos los días. No pienses que te casás y se resolvieron todos tus problemas. No, 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 mi amor, se duplican. Se duplican. Así que prepárate, prepárate. Del otro lado del río el pasto no es más verde. Así que prepárense. Hacé que una familia feliz venga de vos. Termino con el Salmo 127. Si no lo leen, lo pueden buscar después. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Y te dejo una tarea para mañana. Para mañana, que es el Día de la Madre, el Día de la Familia, la imagen que sigue. Me gustaría que le saques una foto, que te lleves esta foto. ¿Por qué? Porque son versículos para compartir en familia. Mañana, hacé altar familiar con tu familia, ¿sí? El altar familiar es cantar una canción, 2 canciones, orar, ministrar, impartir a sus hijos, declararles estas palabras lindas. Hijo, sos hermoso, soy orgullosa de ser tu mamá, de ser tu papá, sos el mejor hijo que me pudo tocar. Vos vas a ser un profeta para las naciones. Estás marcando su espíritu. Orá por ellos. Si tu esposo o tu esposa no la hace, no importa. Rompe el ciclo.